Bien, el tema que se ha querido en conciencia, cada uno de nosotros elegimos para hoy, es un tema precioso de comprensión y entendimiento de nuestro proceso bello. Porque nosotros en este momento estamos en la salida, en la puerta, como se ha dicho, estamos en la puerta de salida de la gran experiencia que hemos tenido por lo que podemos llamar miles de años o cientos y cientos de años, pero que universalmente empezamos ayer. Una experiencia cortita, pero de mucho, muy rica y de mucha sabiduría. En esta semana, el tema en Tribu de las Estrellas, ¿alguien se acuerda cuál es el tema principal de Tribu de las Estrellas esta semana? ¿Alguien se acuerda? La compasión. No. No. ¿Alguien El que se ahora, acuerde? ¿Ah? el aquí, el ahora. ¿Cuánto estamos leyendo el muro, hermanos? Las cositas que ponemos. ¿Cuál es el tema principal de la tribu? ¿Ah? Venimos a brillar. Este es el tema de hoy. Incondicional. Tribu de las estrellas. El tema de la semana, hermanos. ¿Joana? ¿Somos el uno y el todo? No. No. ¿La del ser? No. El tema de la semana es reencuentro conmigo. Reencuentro con mi ser. Es el tema principal en este camino, porque no hay otro objetivo en el camino espiritual, no hay otro objetivo que ese. Porque a partir de ahí, con ese reencuentro con mi ser, a partir de ahí, todo se ilumina y entro en verdad absoluta y entro en conciencia, en recuerdo y demás. Pero nuestro Disculpa, objetivo, el tema de la semana pasada, mil disculpas. ajá. El objetivo de este camino espiritual es reencontrarme con mi ser. Cuando yo digo reencontrarme con mi ser, no es encontrarme con mi ser, no, es reencontrarme con mi ser, porque ya yo estaba en sí en conciencia anteriormente. Y por la razón hermosa, preciosa de venir a vivir esta experiencia, de degustarla, de sentirla, de pasarla. Entonces dejé ese estado de conciencia, ese estado frecuencial para integrar esta hermosa experiencia que me va a dejar una gran sabiduría. Y entonces estamos en ese preciso momento, en el momento donde decimos, wow, ya estamos aquí en Costa Rica, se termina la escuela en sexto grado, supongo que en todos lados igual, no sé. Pero estamos en sexto grado, hacia las puertitas ya
diciendo ya estamos como en agosto, septiembre, aquí se terminan las clases en diciembre. Octubre, noviembre, por ahí ya estamos diciendo ya vamos saliendo ya. Y es por eso tan importante que tengamos bien claro el panorama de lo que somos y lo que estamos haciendo en este momento. Para vivir esa experiencia hermosa y preciosa, esa gran escuela que hemos pasado durante cientos y cientos de años, cientos y cientos de vidas, porque le recuerdo que usted no ha sido Pedro, no ha sido Ana. Usted ha sido Pedro, Ana, Juan, María, Andrea, Bartolomé. Ha sido el mendigo que pide limosna y ha sido quien da la limosna. Es una hermosa experiencia, hermosísima experiencia. Y esa experiencia nos llevó a dejar necesariamente tenía que pasar así. Nos llevó a dejar de recordar, dejamos de recordar lo que realmente somos para poder vivirla. Y para poder vivir no en base a lo que soy, sino a lo que me rodea. Entonces nos dejamos de percibir, nos dejamos de percibir. Y era necesario para poder vivir el desequilibrio. Todos sabemos que esta experiencia preciosa ha sido en base al desequilibrio. Salirme de mi centro para vivir lo que es estar en desequilibrio. Para poder vivir en plenitud esta experiencia. Porque si yo me acordaba, si yo en este momento me recordara, usted se recuerda absolutamente de todo lo que es el poder que usted tiene, la sabiduría y el amor, entonces se sale por completo de esta experiencia, que es lo que estamos llamados a hacer. Pero anteriormente no era ese el objetivo, porque el objetivo era vivir esa experiencia a plenitud. En eso estamos todos claros, ¿sí? Vamos comentando, ¿verdad? Sí. Al borrar los recuerdos, cuando yo decido en conciencia borrar los recuerdos, lo que yo soy en realidad, como decíamos, cosa sumamente necesaria, me vuelvo un ser frágil, dependiente, limitado. Se me olvidó lo que realmente soy. Y en base a eso, a que empiezo a creer lo que el ambiente me dice, que soy un ser humano limitado, que soy un ser humano dependiente, etcétera. En base a eso empiezo a tomar decisiones
en base a eso que creo. Y vea qué interesante, hermanos, porque es precisamente en este momento de la historia donde entra el sentir más contrario al poder que realmente soy. ¿Qué es lo que nosotros creemos que nos hace alejarnos tanto del poder que soy, del poder que tengo? ¿Qué es lo que nos hace alejarnos tanto? Cuando nosotros se nos olvida lo poderosos que somos, ¿qué hay en mí? Vamos comentando todos, hermanos. Miedo, carencia, miedo. El miedo, por supuesto, el miedo. El miedo. Empezamos a tomar decisiones en base al miedo, en base al miedo. Por qué usted iba anteriormente a la iglesia? Porque tenía miedo de irse al infierno, porque le dijeron a usted que era un diosito barbudito ahí, que si usted no hacía las cosas bien, iba a terminar ahí con un montón de cachudos, ¿cierto o no? Un montón de cuernudos. En base al miedo empezamos a tomar decisiones. Y el miedo nos hace alejarnos de ser responsables de nosotros mismos. Porque empezamos a delegar esa responsabilidad en él o en los otros. Porque si, por ejemplo, en el ámbito espiritual yo tengo miedo de irme al infierno, entonces yo voy a creer en lo que me dicen para ver qué hago y a ver cómo me salvo de no ir a ese lugar tan feo. Y nos hace buscar refugios y respuestas en otro lado. Entonces esa experiencia nos llevó a vivir lo que es la escasez. Todo con base en el miedo. Ya dijimos anteriormente, que la ignorancia es la base del miedo. Y el miedo, la base del apego. Entonces, si nosotros venimos entendiendo y comprendiendo la ignorancia, el olvidarnos absolutamente de todo, el no recordar exactamente lo que somos en el aquí y ahora, nos hizo seres totalmente dependientes, ilimitados y creyentes de que somos débiles. Y la debilidad trae el miedo por sí solo. ¿Alguien quiere comentar algo hasta aquí? Los oigo muy calladitos hoy. Para seguir. Gracias, hermano, por compartir. Hay un recordatorio que tenemos que tener control agarrar control de nuestras vidas, otra vez de nuestras decisiones, ¿verdad? Porque si el estar viviendo por mucho tiempo, ya sea porque así crecimos, ¿verdad? Con esas creencias, con eso que nos inculcaron de miedo, pero ahora ya que estamos adultos, que estamos entrando en conciencia, ya tomar mejores decisiones para nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias, hermanita. Bien,
Esa experiencia que nosotros hemos vivido hasta ahorita, que ya ahorita en conciencia estamos diciendo, claro, ya es otra la realidad, es otra la verdad, ya estamos despertando poquito a poco, a esa gran verdad, a esa realidad. Es porque en realidad nuestro sol interno no tenía cabida en nosotros. Ni siquiera sabíamos, nos recordábamos que existía nuestro sol interno, nuestra luz, nuestro brillo, nuestro ser, lo infinitos que somos. Entonces, cuando en esa experiencia preciosa nos basamos en el miedo, empezamos a creer lo que moral, espiritual y socialmente nos decían, absolutamente todo. De hecho, hoy en día, hermanos, hoy en día, la mayoría de cosas, la mayoría de actos, la mayoría de juicios, la mayoría de cosas a como nosotros vemos la vida está basado en las cosas morales religiosas, no espirituales. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque durante muchos años, cientos de años, nosotros vivimos la experiencia de ser pecadores, víctimas, víctimas. Cuando se vive en base al miedo, nos sentimos chiquititos. Y al sentirnos chiquititos, no nos queda otra que aceptar las imposiciones morales, espirituales o sociales de otros, la verdad de otros. En esta hermosa historia, que ha sido una historia de una integración hermosísima de miles de situaciones, de millones de millones de decisiones que como ser hemos tenido que tomar a través de todas nuestras vidas acá en este plano. Ha sido una experiencia totalmente en desequilibrio, en desnivel energético, que nos ha hecho pegar tumbos de un lado hacia el otro. A través de cientos de vidas ha sido así. Hasta este momento. Donde volvemos a integrar y de a poquito empezar a recordar nuestro brillo. Este camino es de valientes. Eso no cabe la menor duda. Eso no cabe la menor duda. Es un camino de valientes, de valor. Porque si hay algo difícil para el ser humano, hermanos amadísimos, hermanas amadísimas, es dejar el miedo e integrar el poder. Durante 5 segundos, 10 segundos, vuelva a su interior.
Sienta en qué áreas tiene miedo, en qué áreas debe de integrar ese poder, esa manifestación de la fuente primera que todo lo es, esa conciencia. El poder tiene tres bases sólidas, hermanos, que dentro de esas tres bases es donde está lo difícil de la integración del poder, el reconocer mi poder, el reconocer mi poder, el integrar de nuevo mi poder. Esas bases son la transparencia, la comprensión y la aceptación. Ese es el verdadero poder que somos, la transparencia, la comprensión y la aceptación. Porque cuando nosotros empezamos a integrar el poder que somos, necesariamente tenemos que ser transparentes con nosotros mismos y con los demás. Aquí, en amor, en entendimiento y comprensión. ¿A quién le ha costado ese punto? Ser transparente consigo mismo. Ser transparente consigo mismo. Antes que con los demás, ser transparente consigo mismo. Si yo estoy en el aquí y ahora viviendo todavía una experiencia, ¿qué tanto me comprendo? ¿Qué tanto soy leal conmigo? ¿Qué tanto me hablo en verdad? ¿Qué tanto me acepto? ¿A quién le ha costado un poquito esta parte? La transparencia, que es base del poder, la transparencia conmigo mismo. ¿A mí? Ujú. ¿Quién dijo a mí? Delfina. Cuéntanos, hermana, cuéntanos. Pasa que, por ejemplo, cuando pequeña, yo tenía la diferencia de todos los niños en mi casa por ver cosas, porque siempre me enfermaba mucho, quizás por ese tipo de cosas por las que yo pasaba. Yo era una niña, no sabía. Mis padres de donde pudieron me ayudaron con eso, me llevaron, me pusieron lo que se llama un resguardo, y porque supuestamente me molestaban las brujas. Pasa que siempre me sentí rarita, la verdad, y no sé, siempre fui diferente. Y de un momento a otro dejé de ser tan diferente, pero me negué realmente quién yo era. Y hoy en día, 40 y tantos años después, no se me ha hecho fácil, la verdad, porque tengo una familia, tengo niños, ya me he abierto con ellos, pero todavía y ahora más comentarios acerca de lo que estoy viviendo, de mi realidad. Gracias, gracias, Amá, gracias. ¿Quién más quiere comentar un poquito sobre la transparencia conmigo mismo? Yo. Ujú. Marianita, es que a veces tengo como Claro. un matete de palabras, me cuesta mucho expresar con palabras, pero a mí me costó muchísimos años reconocer, o sea, siempre me reconocí,
porque tenía 5 años cuando empecé a sentir cosas que era diferente y como que venía una familia inmigrante, un poco religiosa, pero sin embargo fui rebelde. Pero es raro porque no es que sea rebelde mala, simplemente como que seguí mi interior y me dejaron ser también, no era que tenía que ser a rajatabla lo que ellos decían, porque para ellos era como que todo el tiempo los demás tenían que reconocerte o siempre le daban más prioridad a los demás porque vivieron la guerra, mis padres, ¿no? Entonces vinieron a Uruguay, pero yo fui una niña como que ya sabía que me gustaban las cosas diferentes al resto, no quise seguir la religión, me lo aceptaron. Sí, a los 12 años me hicieron tomar la comunión y dije, mamá, no quiero seguir esto, no me gusta. Para mí Dios está en nuestro corazón. Entonces tuve la suerte y agradezco que me dejaron ser, pero tampoco fue fácil, no fue nada fácil. Pero siempre hasta el día de hoy soy como que no hago lo que los demás quieren que haga, a pesar de que en los grupos y con los relacionamientos me cuesta que me crean o que me entiendan y tengo como un poco así como de timidez, digo, ay, si yo digo esto, van a decir, esta se cree o lo que sea, pero siempre fui siguiendo mi interior. Y yo hace 20 años que no sigo las normas de los demás, hago lo que yo quiero, eh, de repente no es que nunca hice 8 horas, sí, trabajaba mucho, pero iba cambiando, me decían, ¿por qué cambiaste? Tenés que seguir. No, porque yo quiero aprender, pero quiero ser yo. Y hago lo que amo y de repente no es una manera de que tenga todos los días un sueldo fijo, pero hago lo que amo y ayudo a la gente y me encanta lo que hago. Entonces fui como una rebelde rara porque venía de una estructura demasiado estructurada, que tenés que hacer esto, los demás tienen la razón, y yo sin embargo seguí siempre mi intuición y acá sigo, porque sigo y hay para rato. Hermoso, hermoso, hermana. Hermoso, gracias por tu comentario. ¿Algún hermano más quiere comentar sobre la transparencia? Yo, Hermanos, con solo yo, el tema de yo, la transparencia se nos pueden ir semanas conversando. La transparencia en el camino espiritual, hermanos, cuesta tanto y nadie se escapa de eso. Adelante, hermana. hoy yo voy a hacer algo que pocas veces hago, pero te quiero agradecer este tema porque de verdad es tan hermoso y es tan profundo y es tan pillo el tema que muchos nos quedamos con la capita de encima y, y no logramos llegar tan adentro porque es un tema que duele mucho. Ser transparente con uno mismo implica que la honestidad primera es contigo. Y esa honestidad implica revisar todas las historias que tú te estás contando de ti mismo. Y es para valientes. Todos somos valientes, así que esto es para valientes. Porque ¿cuántos de nosotros en algún momento no hemos creído que estamos con el marido o estamos con una pareja, porque ellos no necesitan, porque sin nosotros van a estar mal, porque qué van a hacer los niños, porque, porque no puedo dejar de vivir con mi mamá, o sea, porque ellos dependen de nosotros. O sea, esa es una de las faltas de transparencia más grandes que hay. Porque ¿qué es lo que nosotros necesitamos de ellos? La pregunta que debiésemos hacernos. Todo sucede dentro de nosotros y nuestra mente está muy entrenada en mirar hacia afuera, lo que debe mirar adentro. Entonces, a mí en lo personal, el desaprender lo que yo creía que era, ha sido un trabajo muy largo, muy largo. Y yo siempre digo que somos como una capita de cebolla que estamos llenas, o sea, una cebolla que estamos llenas de capitas con explicaciones. Y cada una de esas explicaciones son historias que no nos pertenecen. Porque cuando nos vemos con verdad, nadie quiere ser el feo, nadie quiere ser el malo, nadie quiere ser el duro. Nadie lo es. Es solo que hay que ser responsable de nosotros mismos y entender que mirarnos hacia adentro es nuestra primera responsabilidad. Eso, gracias.
Gracias, amadísima. Hermosa sabiduría. ¿Alguien más que quiera compartir sobre transparencia conmigo mismo? Si nosotros nos volvemos a ver en un momento, cerramos nuestros ojos internamente, en ese silencio, en ese vacío, en ese universo completo que somos nosotros, y decimos, transparencia, transparencia. Maestro, a mí en ocasiones me ha costado mucho, porque ahí sí, como dice el dicho, una vez uno tiene que predicar, uno tiene que primero actuar en uno para poder actuar en los demás, ¿sí? En el niño, por ejemplo, yo a veces intento decirle cosas al niño, decirle vamos a meditar, vamos a esto, pero yo a veces me pongo a pensar, yo le digo eso al niño, pero yo en serio estoy siendo juiciosa con eso, yo en serio estoy siendo honesta conmigo mismo, que a veces la pereza, porque es pereza que se deja llevar uno, ¿sí? Que yo estoy actuando eso en mi vida, estoy cambiando eso en mi vida, porque estoy diciendo, no, si yo le quiero transmitir algo a mi hijo, tengo que primero empezar conmigo misma, ¿sí? Primero yo dejar esa pereza o esas costumbres a un lado para yo poderle ahí sí transmitir todo eso a mi niño. Entonces, en eso es algo que he estado trabajando, y en eso es algo que yo misma me he puesto a pensar y digo, primero tengo que ser yo y después ya yo se lo transmito a mi hijo, porque pues si yo no soy transparente conmigo, entonces ¿cómo va a poderlo ser con él? ¿O cómo va a poder decirle a él sea transparente si no soy yo conmigo misma, ¿sí? Ciertísimo. Hermoso. Hermanos, el estar en este lugar sagrado, este es un lugar sagrado, en el momento, en el aquí y ahora, donde usted está ya, sea que esté escuchando esto en vivo o en diferido, eh, es un privilegio enorme estar tantos seres de luz emitiendo desde nuestra sabiduría, desde nuestra maestría. Nuestra maestría se basa en nuestra experiencia, regalándonos en amor y en verdad. Bien, ¿algún hermano, hermana que quiera comentar más sobre la transparencia? Si no, continuamos. Hola, Hola. buenas, soy Gabriela. Bueno, me enganché un poco tarde, pero bueno, ¿cómo andan? Y quería comentar algo de esto. Cuando empecé hace unos años largos este camino, una de las cosas que yo quería mirarme a mí misma era no juzgar, ¿no? Como, fue como un propósito importante que aún hoy lo sigo trabajando, pero hace ya unos años. Y una de mis maestras me dijo que haga un ejercicio, que cuando veía algo que a mí no me gustaba, aún alguien que esté robando, entonces yo decía, mirá, ¿qué él está robando? Que cerrara los ojos conmigo misma y pensara cuándo alguna vez yo hice lo mismo. Y eso se puede hacer en cualquier cosa, ¿no? Y encontramos siempre, a mayor o menor escala. Ella decía, por ahí no robaste como un ladrón o no mataste, pero en algún momento te quedaste con un libro que no es tuyo. Entonces, ese ejercicio me hizo mirarme hacia adentro en un montón de cosas y en poder sacar este tema que era primordial para mí, para mi camino espiritual. Era como un estandarte importante, como otros que hoy a la noche seguro charlaremos, pero quería comentar eso. Gracias, amadísima. Precioso, hermosísimo. Gracias. Hermana. Sí, gracias, maestros, buenos días para mí. Lo más difícil que hasta el momento he encontrado en este transitar hacia la transparencia es no ser mi propio filtro, la transparencia, porque romper esas estructuras de lo que debe de ser y lo que está bien ha sido complicado para mí. En busca de quizás tapar esa transparencia que de niña tenía, esa forma de ver las cosas diferentes y que me lo encasillaban como fantasía. Hoy sé que no es así. Y desde mis
pensamientos, desde mis intenciones, desde el atreverme a abrir el micrófono en este momento, es practicar la transparencia. Y para mí la transparencia es necesaria para la integración total en ese universo que hoy sé que soy y que está dentro de mí. Para poder ser parte de ese universo, necesito ser transparente. Y esa necesidad es de ahorita, de este instante, nada más de este momento. Porque voy a ir fluyendo en esta transparencia, en este universo y en el crecimiento, en la evolución en la que ustedes me acompañan. Gracias. Gracias, amadísima. Gracias. Bienvenida. Gracias. Te amamos. En este tema de la transparencia, hermanos, invitación total a observarnos el fuego. Que es el poder que hay en mí. El fuego transforma y transmuta. Entonces, vamos a observarnos, a ver si yo estoy transformándome o transmutándome. La transformación es para los demás. La transmutación es para mí. Cuando yo me transformo, yo puedo transformarme y decir, uy, este hermano sí ha cambiado. Este hermano sí ha cambiado. ¿Cómo han cambiado sus actos, lo que hace? Ya no, visiblemente, ya no hace ciertas cosas que hacía anteriormente. Pero cuando yo me transmuto, cuando hay una transmutación en mí, hay transparencia, hay verdad en mí. Soy coherente. La transparencia me llama a ser coherente en pensar, en sentir y en actuar de la misma forma. Entonces, en este punto precioso, base del poder, la transparencia me llama a transmutar. Y de la transmutación, la transformación. Observémonos, observémonos, hermanos, observémonos. La observación en este camino espiritual es elemental. Observémonos, observémonos. Qué tan transparentes estamos siendo en el aquí y ahora con nosotros mismos. La segunda base del fuego, del poder, es la comprensión. Y es ahí donde llegamos a uno de los puntos todavía más complicados. Porque cuando yo entro en conciencia, para comprender debo de entrar en conciencia de las cosas que me suceden, de las cosas que pasan en mi realidad, en el aquí y ahora. La comprensión es el entendimiento en el centro, en equilibrio de que todo, absolutamente todo, no la mayoría, no, todo, absolutamente todo debe ser así, tal cual, porque estaba establecido así para que me regale una hermosa, deliciosa y preciosa sabiduría, maestría y sabiduría. Hermanos, ¿y cómo cuesta?
porque la comprensión nos hace entonces entender que el esposo que se fue con otra debía de ser así, es una maestría que yo debía de integrar, que el familiar que partió, que desencarnó, debía de ser así porque me debía dejar esa experiencia. Que las cosas que le hice al otro nunca fueron malas. Siempre fue una experiencia que debía vivir. Que las cosas económicas, de familia, de trabajo, de sociedad, absolutamente todo lo que me rodea únicamente me está dejando una hermosa experiencia. Y para eso, mis hermanos, debo integrar mi poder, porque nosotros debemos de integrar nuestro poder para tomar la decisión en el aquí y ahora de empezar a ver las cosas en comprensión y no en sufrimiento. En comprensión, ¿quién nos regala sabiduría sobre su maestría, sobre su caminar precioso? Volviéndonos a ver en el aquí y ahora, siendo transparentes con nosotros y diciendo, sí, en esta etapa de mi vida está costando comprender. Oakland, me ha costado muchísimo comprender qué es lo que está pasando, mucho. Y de a poco es como que también me voy como conociendo. Me he mentido muchas veces y he mentido a otros, entonces es como que ahora hasta a veces cuando me pasa algo tampoco digo, ¿será verdad? ¿Lo que me pasa será verdad? Y hasta que obviamente lo integro y lo entiendo, pero cuesta muchísimo, muchísimo comprenderse a sí mismo, porque por ahí uno está más acostumbrado a comprender al otro, porque siempre miramos por el lado de afuera, pero no nos miramos a nosotros. Entonces de golpe empezar a comprenderse, a entenderse, a valorarse, a quererse, cuesta, y cuesta mucho. Gracias, amada. Gracias por tu sabiduría. Adelante, Sarita. Bueno, hermano, yo me observé y la parte que más me cuesta, porque puedo decir yo soy amor, sí es verdad, fluyo en amor. Puedo decir soy poder, es verdad, fluyo en poder y agradezco también esto. Ahora, cuando llego a soy abundante, me observé mi actuar y es contrario, porque busco y busco, trabajo por todos lados y trabajo y ¿cómo? Dije, ¿cómo soy así buscando trabajo si estoy diciendo soy abundante? Y el universo es maravilloso porque me hizo ver esto en ese afán de trabajo, y entonces me estoy mintiendo que soy abundante. Y llegó el conocimiento de las sincronías, de los regalos maravillosos que tenemos a nuestro alcance, que todo es perfecto. Y bueno, trabajo esto, hermano, en que soy abundante, en creerlo, en integrarlo, para trabajar menos. Y porque sé que así es requerido, para que realmente sea parte de mí la abundancia. Hermanos, qué hermoso nosotros ir integrando poquito a poco en este camino el hecho de que el universo nos va a hacer a nosotros necesariamente hasta que nosotros entremos en el estado de conciencia de la comprensión, nos va a volver a hacer que volvamos a tener las mismas experiencias una y otra vez,
hasta que las comprendamos. Por eso el camino del sufrimiento es más largo que el camino de la comprensión, porque el camino del sufrimiento me hace decir a mí, ay, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué es que él me dejó? ¿Por qué es que se va a ir con otra? ¿Por qué es que ella es así? ¿Por qué es que a mí me pasan estas cosas económicas? ¿Por qué? Y en el momento en que seguimos en ese por qué y por qué que está aquí, en ese momento el universo está diciendo, vamos a preparar otra escena exactamente igual con diferentes actores, quizá, ¿verdad? Con diferentes actrices, quizá, pero igual, porque no ha comprendido y al comprender se integra la enseñanza y nos deja sabiduría. Mientras nosotros no entremos en el estado de conciencia de la comprensión que absolutamente todo nos pasa. Absolutamente todo nos pasa para una hermosa enseñanza. Que absolutamente nadie nos hace nada. Absolutamente nos hace nadie nada, porque la comprensión también es el entendimiento en conciencia de que el otro siempre será un maestro o maestra. Mientras que no entremos en esa conciencia de comprensión de lo que nos pasa, entonces seguiremos en la ruedita de una situación tras otra y tras otra y tras otra. Y estamos llamados en el aquí y ahora precisamente a salir de esa ruedita, a salir de esa rueda de hámster, porque ya evolutivamente hemos pasado miles de experiencias y ahorita en este mismo vehículo, en el aquí y ahora, es momento de decisión de empezar a comprender, porque la comprensión empieza por la decisión de sentirme menos víctima. ¿Alguien más que quiera comentar sobre la comprensión? Quiero decir algo chiquito que me está resonando mucho. La transparencia es inocencia, es nuestra esencia, es inocencia, es estar, reconocer adentro nuestra esencia, adentro de nuestra esencia. Gracias. Y a veces, como todo lo que vivimos, que es duro para que no nos reconozcan o porque nos enseñan a que ser diferentes es malo, nos cuesta. Pero cuando no nos molesta lo que dicen los demás, o como decía Gabrielita, el tema de juzgar y seguir siendo nosotros mismos, seguir siendo inocentes y tener nuestra esencia. Esa es la transparencia. Y hay que seguir. Los amo. Gracias, amadísima. Gracias, amadísima, gracias. Hermanos, nosotros estamos viendo el concepto real espiritual del poder. Es que nosotros, si lo llevamos a la mente, nosotros decimos, el poder. Claro, aquí yo aparezco, yo tengo el poder de hacer maravillas, tengo el poder de aparecer pajaritos o qué sé yo. Pero el poder real que tenemos que integrar nosotros en el aquí y ahora, el poder, ese rayo azul que estamos llamando a integrar en el aquí y ahora, es en el ser transparentes con nosotros mismos, en comprender lo que nos pasa y en la aceptación. Porque hay que integrar espiritualmente el poder realmente para hacer esas tres cosas. La aceptación es el soltar. Soltar. Mientras yo no acepte que el universo tiene un equilibrio perfecto y que absolutamente todo es sincrónico en mi vida y que así debe de ser, no voy a poder soltar.
y el soltar es, hermanos, mentalmente soltar es casi imposible. Por eso la llama trina no está aquí, está aquí. ¿Algún hermano, hermana que quiera comentarnos un poquito sobre en su maestría cómo ha sido ese proceso de aceptar, soltar, o si quisiera también de comprensión o transparencia? Una de las cosas que a mí me ha ayudado para soltar es entender que todo hecho está. Entonces, yo tengo un dicho que se los digo a casi todos cuando están como medios complicados y me cuentan algo, yo siempre digo, el que resiste, persiste. O sea, mientras más resistamos, mientras más peleemos con algo, mientras más queramos cambiar algo y menos lo aceptemos, más presente va a estar, más va a molestar, más ruido va a hacer. Entonces, lo que resistes, persiste. Todo hecho está. Esas dos frases para mí son magia pura. Gracias. Hermosísimo, hermanita, hermosísimo. Yo quiero comentar algo. Perdón. Adelante, Oh, adelante. hermanita Jovis. Oh, sí, no, algo que se me dificultó y pensé que ya lo había sanado era el sentimiento de abandono, ¿verdad? Porque yo desde niña, por las situaciones que pasé, ¿verdad? Con mis padres y con mis hermanos y eso, que en algún punto, como momento de mi vida, sentí mucho abandono cuando era niña, entonces fui creciendo, así aferrándome a las relaciones de pareja, lo cual, pues en su punto yo pensaba que me estaban dañando, ¿verdad? Ahora ya comprendo que me estaban enseñando una bellísima lección, ¿verdad? Entonces, desde mi última separación, pensé que ya no brinqué de una relación a la otra, ¿verdad? Entonces yo pensé que había sanado eso, ¿verdad? Que ya no, ahorita estoy bien, no tengo relación, ya sané eso, pero ¿qué pasó el fin de semana? Que se me presentó una situación donde se como que me vino otra vez esto a la mente, ¿verdad? Sí, que esto es lo que te está afectando todavía, ¿verdad? Este sentimiento de abandono. Entonces, en ese momento que este bellísimo ángel de luz con el que hablé este fin de semana me hizo reconocer eso, ¿verdad? Que eso me estaba afectando, ¿verdad? Pero en ese momento también ya después de desahogarme fue donde tomé conciencia de que en sí yo soy la que no me debo abandonar, ¿verdad? Mientras yo no me abandone a mí misma, me ame como el ser bellísimo que soy, entonces voy a estar bien. Eso quería comentar. Gracias. Gracias, amadísima, gracias por esa sabiduría. Berito. Fíjate, hermano, que cuando yo entendí, comprendí, integré en mí que yo fui la que decidí a vivir esto, solté por completo a mi esposo, a mis hijos, a mi padre, ya lo había hecho, y fue una de las experiencias más ricas. Soy honesta, me ha costado trabajo con gente fuera de mi familia, pero lo estoy manejando también. Y pero en el aspecto de mi familia ha sido en lo personal lo más rico, hasta la manera en que los puedo ver, les puedo hablar. Me di cuenta también que yo nada más lo veía en ellos, pero yo también lo tenía en mí y yo no permitía de una manera también, si ellos se querían acercar por mis resentimientos, ahora todo es diferente. Y de la gente de afuera me está costando trabajo, pero de verdad que lo estoy llevando a cabo y platicando con esas personas para sanar un poco más. Hermoso, hermoso. Gracias. Qué vibración tan hermosa. Cuando nosotros empezamos a integrar precisamente
ese camino donde nos estamos reencontrando con nuestro ser. Cuando empezamos a vencer el miedo, empezamos a integrar en nosotros el poder que somos. Nos observamos de estas maneras y observamos el amor tan grande que habita absolutamente en todo. Y entendemos que estos espacios son oro puro espiritual. Porque la maestría que tiene el otro hermano no es mi maestría. Mi maestría no es la del hermano, porque solo yo he podido pasar, vivir, experimentar y trascender todas las situaciones que he vivido, y eso en mi maestría lo brindo en amor y recibo en amor. La luz pone límites. Cuando nosotros decimos que somos seres espirituales, cuando nosotros decimos que somos seres espirituales, hay una palabra que se nos complica mucho, y es la palabra no. Porque nosotros traemos la enseñanza anterior al camino espiritual y nosotros creemos que el ser espirituales nos hace sumisos, nos hace siempre estar con una cara de mucho amor, mucha comprensión, y nos hagan lo que nos hagan, tenemos que quedarnos calladitos y no decir nada. Y en la transparencia misma, en la integración de la transparencia misma de mi ser, está el ser coherente con lo que realmente quiero. Y si yo debo de decir no, digo no. Y si debo de decir sí, digo sí. Y si me enojo, por supuesto. Y si debo de llorar, lloro, por supuesto. En este camino espiritual, hermanos, nosotros estamos recogiendo, integrando, póngale la palabra que usted quiera, de nuevo, absolutamente todas las vivencias, todo para hacerlo una hermosa sabiduría. Pero si yo no soy coherente, si no soy transparente en este camino conmigo mismo y digo, ay, no, es que yo me enojo, pero no, es que no pueden ver que yo me enojo porque si no, entonces, ¿qué van a pensar de mí? Eso se llama soberbia. Y en el amor propio que estoy integrando de nuevo, en el ser, en el poder que soy, en el amor de Dios, en la sabiduría que soy, debo de respetarme, mi sentir. Hermanos, ¿alguien sabe en la llama trina en qué lado está bueno, primero, que alguien me diga, ¿qué color es el poder, el rayo, en la llama trina? Dorado. Azul.
El azul. A la Exacto. Azul. Exacto. Perfecto. Ahora, alguien que me diga en qué lado está. Izquierdo. ¿No ¿En el escuché? derecho? No. Izquierdo. Está en el izquierdo. Sí, en el izquierdo. En el No, centro no me estaba. equivoqué, pensé que era el corazón. El corazón era el izquierdo, era es el amor. Me equivoqué. Ok. La llama trina es izquierdo poder, centro sabiduría, derecho amor. Hermano, póngase su mano, esté haciendo lo que está haciendo en este momento. Ponga la mano en su pecho. Cuando nos hacemos sensibles a las cosas del espíritu, empezamos a percibir las cosas tan maravillosas y tan grandiosas y empezamos a entender que con solo el hecho de que ese corazón esté latiendo ahí, pum, 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 nos hace totalmente únicos. Es el ejemplo más grande del poder integrado en equilibrio de Dios. Usted es un ser realmente único. Por eso es que en este momento estamos reencontrándonos. Y en ese reencontrarse, integrar de nuevo el poder que somos. El poder que tenemos de empezar a ver en conciencia absolutamente todo lo que nos sucede, todo lo que nos pasa y por qué nos pasa. El poder real en conciencia que debemos de integrar en el yo soy es la transparencia, la comprensión y la aceptación. Y eso solo se logra, mis hermanos, estando en la llave que abre la puerta de salida de esta experiencia que se llama aquí y ahora. Nada más. Aquí y ahora. Aquí y ahora. ¿Algún hermano que quiera comentarios, dudas, preguntas? Una cosita cortita, que me hiciste reír tanto, tanto cuando dijiste eso del niño sumiso, de la persona sumisa, que aprende a decir que no o que aprende a decir no resueno. Bueno, acá en la tribu yo aprendí, siempre fui calladita, siempre los demás eran importantes y para mí eso fue una parte de mi enseñanza en la tribu, de la transparencia, de no pelear, simplemente decir, no resueno, no me gusta, no comparto. Y me hiciste reír, pero me pasó y les agradezco del corazón. Los amo tanto y los honro. Me gustaría comentar una cosa que me ha pasado con lo de la transparencia, que yo a partir de una experiencia que tuve, que comenté una vez en otro live, que acabé en una ala psiquiátrica, pues eso me da mucho miedo a ser transparente, a ser... que yo eso porque lo llevé un poco más de lo que yo a lo mejor debería llevar en ese momento. Entonces eso no me hace a no integrar, a no aceptar lo que me pasó
Y algo que me ha ayudado en esta charla que estamos desarrollando fue como, ¿por qué el miedo a un futuro, ¿no? Me pongo en un futuro de volver otra vez, si no me salgo del aquí y ahora, lo que quiero decir. Si me vivo el aquí y ahora, no me tengo que tener miedo de lo que me vaya a pasar. Lo que pasa es que es un miedo que aún tengo que digerir. Porque sí tengo miedo de acabar otra vez. O sea, despertarte o sea, despertarte atado a una cama no, creo que no es un trauma difícil de superar. Fue una experiencia un poco dura para mí. Pero bueno, como otros, me ayuda mucho también estar aquí en la tribu y en este caminar para verlo de otra posición, de una posición muy distinta. Muchas gracias. Te amo, hermana. Gracias por tu sabiduría. ¿Alguien más que quiera compartir? El poder que estamos integrando en la llama trina es el dejar de creer, el dejar ir, dejar de creer que tengo que tener la razón siempre, dejar de creer dejar de pensar que tengo que ganar e integrar que no necesitamos absolutamente nada más. Que entonces sea nuestro ser mismo. Honro el ser de luz que habita en cada uno de nosotros, hermanos. Infinita gratitud por ser tan valiente de estar en este camino, por ser tan poderoso de empezar a reconocer las cosas que debo de observar, de integrar, de empezar a transmutar. Infinita gratitud por compartir con todos de su sabiduría, de su amor y de su maestría en este aquí y ahora. Eso es Tribu de las Estrellas. Tribu de las Estrellas es un lugar sagrado donde usted y yo decidimos venir a compartir de nuestra maestría para ayudarnos a recordar. Les amo mucho. Desde el fondo de mi corazón honro el ser de luz que somos cada uno de nosotros. Gratitud, amado. Gratitud, pues, por los bellísimos recordatorios que compartes con nosotros día a día. Gracias. Ay, gracias, te amo.